libro, hacemos una sesión especial de The Libro Show, hoy hablando de literatura infantil y de un libro bello y de una temática poco tratada en lo que es literatura infantil y juvenil, hablemos en general. Hablemos de En las nubes, el primer libro, ¿cierto? El primer libro de la ilustradora Ana Asbun. Ana, bienvenida. Muchas gracias. Y también acompañando aquí a la autora, una de sus editoras y la agente literaria, Vivian Lavín, El rostro de vuela en las plumas. O sea, qué honor me hace Vivian, bienvenida. Muchas gracias y nada, es un honor para mí estar acá en un programa y creo que lo importante es eso, que podamos compartir espacios, es decir, que vuelan las plumas de visita en The Libro Show es... o habla del espíritu que tenemos que tener en el día del libro. Así que gracias. Ahora, para comenzar, y quiero primero irme de cabeza al libro, y irme de cabeza a la idea. Ana Asbun, ¿cómo nace la idea de un libro como En las nubes? Mira, el libro en realidad partió originalmente siendo un proyecto universitario. Entonces partió siendo el examen de un ramo que tomé, que era literatura infantil y juvenil. Y el examen final requería la creación de un libro álbum. Entonces, en realidad partió siendo una idea de algo súper cotidiano y que no pensamos que fuese a agarrar tanto vuelo y a crecer tanto como a terminar siendo un álbum existente. Y la verdad es que el tema salió por vivencias súper personales, tanto de colegio, de familia y del entorno. Entonces fue como el agarrar experiencias cotidianas mías en relación a mis hermanos, a mis compañeros de clase, y eso tratar de plasmarlo en una historia. ¿Por qué tocar el tema del síndrome del déficit atencional? Porque nadie lo ha tratado mucho desde la perspectiva que no sea médica o que no sea netamente desde la importancia de la educación y de los currículums, sino que nadie lo ha tomado de una forma más humana. Entonces, viéndolo, como dije previamente, yo lo viví de forma más humana, no de una forma más médica. Entonces, por eso para mí era más importante trabajarlo así. Y del trabajo universitario, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos al libro impreso? Un largo camino. Un largo camino. Y tenemos la voz del editor. Como sí, suele fue suceder. bien. Claro, como suele suceder en este rubro. Hay quienes piensan que un libro es como que tengo la idea, escribí y ya lo mando a la imprenta. Bueno, hay quienes lo hacen así, de hecho, y finalmente tienen un libro, pero eso no significa que cumpla el rol que tiene que tener un libro, que es que sea comunicado, que es lo que estamos haciendo ahora, mediado, que es el rol que va a empezar a cumplir la Anita como autora, y también los profesores, los bibliotecarios, que cuando conozcan este libro van a poder transmitirlo y compartirlo con sus audiencias, que son los lectores, finalmente. Y fue un trabajo largo porque generalmente estos libros son ideas, no llega un libro entero, listo. Es una idea que tiene que irse trabajando, madurando, y además es un tema bien complicado porque, como tú sabes, este libro plantea a un niño que por tener este síndrome, y no quiero decir padecerlo, porque no es un padecimiento, sencillamente, claro, aquí es Manuel. Saluden al pequeño Manuel. Hola, Manuel. Manuel con su manita, dice, hola, soy Manuel. Y Manuel, sí, pues Manuel tiene problemas desde el punto de vista para el mundo en el que se desenvuelve. Él necesita rendir en el colegio, necesita llegar con todas sus cosas a la casa, pero algo pasa que se le olvidan la mitad de los deberes, se le olvida la parca, la mochila, olvida lo que está diciendo, al ver a su amiga se le ocurre otra cosa. Entonces, le cuesta insertarse y rendir para los cánones en los que nosotros tenemos circunscrita la educación hoy día. Que yo espero y tengo toda la fe en que la educación pueda verdaderamente ser una revolución hoy día en Chile, y eso lo podemos hablar a continuación. Entonces la Anita, como te decía, ella tenía esta vivencia personal. Ella no padece o no tiene el síndrome, sino que trastorno, gracias,
sus amigos, un Manuel, sus hermanos, sus amigas. ¿Y qué le pasaba a estos amigos cuando el colegio les decía, sabes que eres un problema? Bueno, el colegio les dice, necesitamos que vaya a donde un especialista y que él le va a dar la solución. Pero porque es muy distinto cuando la decisión viene de la propia familia o cuando viene de un tema más médico, que no es lo mismo que cuando es el colegio o son los profesores los que te exigen llegar a esta medicación. Tiene respuestas súper diferentes porque al ser un trastorno, o sea, evidentemente es algo que causa mucho estrés, no de la forma literal de la palabra, pero causa mucho estrés en el niño o en el joven que está viviendo esta situación. ¿Cómo se construye el alma de Manuel? ¿Qué es lo que viste de una o de varias personas para poder crear al pequeño Manuel? Creatividad, mucha creatividad. Me tocó, bueno, ver dentro de todas estas personas que te estaba contando son personas que tienen mucho potencial y mucha creatividad. Entonces todas estas posibles explosiones de crecimiento y de desarrollo es como al final se iban siendo coartadas por la necesidad y bueno, los efectos que tienen este tipo de medicaciones. Es por eso que quisiste en las ilustraciones ocupar mucho color. Sí. Ocupar mucho color, que yo creo que imagino yo que es la muestra de la creatividad que tienen estos chicos. Eso demuestra que tenga demasiado color el... Sí, porque bueno, parte de los efectos que hace el remedio es que te ayudan a una concentración, te ayudan a tener como un único foco. Entonces me gusta igual ver esto de la manera en la que al ser un único foco tienes una única opción de color, entonces como una cosa más monocromática. En cambio, cuando tienes 1000 distracciones, tenés 1000 colores distintos, tenés 1000 cosas diferentes al mismo tiempo, que son las que te permiten como ir agarrándote de todas estas distintas cosas e ir armando tu propio mundo. ¿Cómo fue, o cómo nace, o cómo se desarrolla la idea de hablar de déficit atencional como tema a los niños? Porque los niños están en su mundo, quizás no saben el síntoma con el nombre específico, pero ¿cómo se le habla a ellos de déficit atencional? Yo quisiera decir una cosa como para complementar el paso de Anita, porque es ella la que tiene que, y me parece lo interesante, compartir, e insisto, esto nace de una vivencia, esto no es un libro hecho para el mercado. No es un libro que hayamos dicho, fíjate que no se ha hecho este libro, entonces vamos inmediatamente a tomar este tema, quién lo hace, busquemos una ilustradora, y se arma un producto para el mercado. Este es un libro que yo creo que en ese sentido tiene mucha honestidad, y eso se nota en todo el trabajo que está hecho, y sobre todo en la visión que la Anita le imprime. En un comienzo, hay que decirlo, era un libro que no daba tanta salida, no era, porque al final termina siendo más un poco metafórico. Claro, era metafórico porque es complicado, finalmente, desde el punto de vista del sistema en el que nosotros estamos inmersos, decirle a un niño, o que el niño decida, no quiero seguir el tratamiento, no quiero tomarme más las pastillas. Es complicado porque los papás primero que nada van a decir, sabes que no, porque has subido tus notas, porque tu rendimiento ha mejorado, porque te vemos mucho más concentrado, y porque claro, pues, la idea, así como no hay que automedicarse, tampoco hay que salirse de los tratamientos cuando te los están dando. Pero para que la Anita te explique eso, yo creo que acá lo importante es que viene de una observación de una realidad. Así surge un libro que tiene, esa es la honestidad de un libro, y por eso el título, En las nubes. Son esos niñitos que andan con la cabeza en cualquier parte y que lo hemos padecido muchos, y que de alguna u otra manera hemos tenido que encontrar ciertos mecanismos para modular nuestra creatividad, pero que a mí hasta el día de hoy se me pierden las cosas, y claro, tengo ese síndrome, puede que no, o este trastorno, no de esa manera, pero claramente soy un tipo de persona volada, perfectamente. Y si yo hubiese estado en lo más probable, lo he tenido desde los 8 años, y hubiese tenido que asistir al colegio hoy día, es muy probable que me hubiesen dado un tratamiento como este, y no lo tuve. Entonces,
pero ella sí vio cómo sus compañeros, y ahí me gustaría que contaras lo que eran los martes felices, que es lo que tú cuentas ahí. Tenía el tema ahí, me interesa. Que claro, que es bien interesante, además que acá hay también personas en el público que fueron parte de esa experiencia de lo que era el martes feliz. De hecho, esto de por sí es un martes feliz. Exactamente. Estamos hablando de libros. Literalmente. No sé, ¿qué nos podrías contar de ese martes feliz? Bueno, los martes felices fue como le pusimos al día de la semana en el que la carga académica era mucho menos pesada. Pesada, entonces como que no, en la carga curricular era más artista. Entonces tenías música, tenías educación física, tenías arte, tenías creo que entre medio un ramo de inglés. Entonces era el único día de la semana en lo que, por lo menos en mi curso, creo que en los demás cursos quizás tenían alguna versión parecida con otro nombre y otro día de la semana probablemente. Era el día en que ninguno de mis compañeros se tomaba ningún remedio para concentración, porque al no ser un ramo que requiriera esta focalización centrada de las 2 horas de clase, sino que tenía más conversación, había más desplante artístico, nadie se tomaba el remedio. Entonces como nadie se tomaba el remedio, tenían el día completo de toda la energía que no habían tenido los otros días. Entonces era el único día en el que tenían como esta felicidad que estaba privada en los otros casos porque estaban más preocupados de la concentración y del fondo de tomar los apuntes y las clases, no sé qué. Entonces estos martes felices pasaron a ser como los únicos días en los que cada uno podía ser en verdad libre y hacer lo que quisiera hacer, dentro de hacer clases, claramente. De hecho teníamos siempre ese martes una última clase que era matemática y era un único ramo de matemática. Y la profe daba súper por hecho que ese era un día, igual habla bien en negativo un poco, de que daba por hecho de que esa clase era perdida, porque nadie sabía tomar remedio, pero donde nadie le iba a tomar atención, así que era una clase en la que siempre dejaba como guías de estudio. Allí, si tú te das cuenta, hay un contraste hay muchos elementos y por eso este libro enjuicia al sistema educativo hoy día, lo enjuicia amablemente, porque no es condenarlo, sino que es emitir un juicio sobre una realidad que tiene que cambiar. De la sobremedicación. Y también de profesores que no cuentan con las herramientas, no cuentan con las horas que no sean lectivas para preparar una clase como esta, porque claro, uno dice que los profesores son malos. Bueno, pero es que ¿cuántas horas tienen para preparar una clase con niños que va a estar la mitad del curso con la cabeza en las nubes? Entonces, para eso tú tienes que tener estrategias de aprendizaje distintos. Eso es un esfuerzo. Y que claramente no hay que inventarlo clase a clase. Eso es el sistema educativo que tiene que darle a estos profesores esas herramientas para poder cautivar y poder manejar de alguna manera una situación en la que los niños tienen que aprender, pero ya llevan 5 horas de clase, una jornada larguísima. Hoy día se alargó hasta las 4 de la tarde. Si los niños tienen física hoy día a las 3 de la tarde. Yo esa hora, cuando yo tenía 12 años, yo estaba viendo las teleseries a las 3 de la tarde. Eso era, almorzábamos, llegábamos a las 2 de las 2 de la tarde y a las 3 estábamos viendo las teleseries y durmiendo siesta. Esa era la vida de todos los que nosotros hoy día tenemos alrededor de 50 años. Sin embargo, condenamos a nuestros hijos a tener una jornada larga, y no solo eso, sino que además los medicamos para que estén muy atentos aprendiendo física a las 4 de la tarde. Y con clases particulares. Pues lógico, porque si no no aprenden en el colegio, los que tienen la suerte de poder costear una clase así, y los que no. Entonces, claro, aumenta más todavía la diferencia. La jornada larga, y hay una cuestión política y social, pero como sociedad nosotros tenemos que cuestionarnos esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y este libro viene a poner un dedo en una llaga, en una herida, que hoy día nosotros tenemos una presión sobre nuestros niños, que los estamos, y yo lo propongo de manera muy dramática, pero es una condena a tener que rendir, porque además nosotros cuando se hablaba de entrar a la universidad, pero jamás eran los niveles de competencia de hoy día. Entonces, de una manera muy amable, la Anita le está hablando primero que nada a los niños, diciéndoles, cuando un niño encuentra este libro, porque este libro es muy inocente, este libro está en una biblioteca, hay una anaquel, y uy, tiene monitos, tiene colores, chuta, pero este cabrón chico toma pastillas, va y ahora no se las está tomando.
Claro, bueno, el protagonista y claramente el foco son niños, pero finalmente igual el mensaje va más hacia la familia completa que hacia el niño. Tú me preguntabas ya antes, ¿cómo te vas a poder aproximar a un niño que no sabe ni siquiera que existe lo que es el déficit atencional todavía? Él no sabe quizás, pero su papá sí, y ya se lo han hablado, y se lo han dicho en el colegio, y ya se lo han empezado a plantear. Entonces quizás esto es una forma de abrir estos temas de discusión, o sea, este tipo de discusiones, sin dar como por hecho que la única respuesta y la única vía es responder de forma positiva y decir, perfecto, sí, ok, me pides que se tome el remedio, se lo voy a dar entonces. Sino que quizás el abrir la discusión y la posibilidad de tratarlo de otra manera. Pero para el sistema es más fácil dopar al estudiante versus desarrollar otros planes, porque es más trabajo en mi imaginación, es que es más trabajo y es desarrollarlo y es mejor tenerlo al chico tranquilito ahí sentado en la esquina a que está haciendo cualquier cosa. Hoy día. Pero claramente, y acá lo que alude este libro, al final viene la opinión de dos especialistas, porque justamente por la responsabilidad que tiene un libro como este. De Paulina Peluchoneo. Exactamente, la Paulina Peluchoneo y la Lorena Escalona. Ellas dos nos dan una visión desde quienes son especialistas en el tema, de quienes han trabajado con este tipo de niños. Y por cierto, muchos de ellos medicados, pero hoy día lo que no podemos negar es que hay una sobremedicación. Y sobrediagnóstico. Entonces, claro, el niño ya empieza como así, listo, tiene el trastorno, pastilla para la casa. Entonces, ahí hay un problema, incluso se ha discutido en el mismo Congreso Nacional, es decir, hasta allá ha llegado este problema. Claro, ¿qué va a pasar? ¿El sistema público va a absorber el costo del tratamiento? Hoy día puede ser más barato, pero yo te aseguro que esto, porque todavía no tenemos las conclusiones, no tenemos las muestras, es decir, no están todavía los grupos de estudio para poder saber qué consecuencias va a tener a futuro en estos adultos que empezaron a tomar pastillas pastillas de algún tipo, drogas a los 12 años, a los 8, a los 10 años, drogas que están de alguna manera modificando. Están diagnosticando desde prekinder ya. O sea, desde prekinder. No, esto ya es monstruoso. Sí, esto es una alerta. Sí, por eso te digo yo que esto es un juicio, claro, el sistema educativo, pero también el sistema familiar. Porque los papás de alguna manera también tienen que decir algo frente a esto. Pero es tanta la presión de la competencia que finalmente, si es que el colegio le está diciendo y el especialista le está diciendo al papá, se siente acorralado y dice, bueno, ¿qué quiero? ¿Que mi hijo le vaya mal y lo echen? Porque también está el riesgo, lo echan. ¿Y a dónde entra después? Si hoy día es muy difícil entrar al sistema educativo, entrar a un colegio bueno, es decir, o como sea, ni tan bueno, pero ya el niño tiene sus amigos, es decir, en realidad acá esto es una oportunidad para mirarnos desde muchos sentidos y sí, mirarnos de manera crítica, que es lo interesante. ¿Es correcto referirnos al síndrome de déficit atencional como una enfermedad? Yo lo que tengo entendido es que no cae dentro de una enfermedad, sino que cae dentro de trastorno. Ahora, técnicamente no sé bien cuál es la diferencia, pero lo que sé del trastorno, o sea, respecto a que se denomine de esa forma, es que es algo que trae muchos efectos negativos sobre quien lo padece, más allá de ser algo definitivo o algo así, sino que creo que en distintas medidas, distintos pesos, pero que finalmente la mayor dificultad viene con la carga social, más que con el tener este trastorno específico, que no lo mismo que con una enfermedad, sino que el problema principal tiene que ver con tu vivencia en sociedad por padecer esto. ¿Y este síndrome se mitiga con el tiempo? ¿Puede haber un adulto con síndrome de déficit atencional? Ya. Lo tengo tan cerquita en mi familia, como que todos lo tienen. La gente se ha acostumbrado. Sí, o antes no existía, entonces ahora no se te ocurre que de adulto. Tú decís recién, de hecho, que ahora probablemente si tuvieran diagnosticado. Yo, claro, yo habría tomado pastillas. Y no solo eso, no solo yo, sino que de verdad, cuánta gente de mi familia, esto es algo muy cercano, y es algo hoy día que
es más patente por el mundo en el que vivimos. Nosotros cuando éramos más chicos, claro, no quiere decir que tuviésemos menos creatividad. O sea, la creatividad y la inteligencia, eso se ha repartido de manera aleatoria durante toda la vida. El problema es que hoy día los niños están frente a sus celulares, frente a los computadores, y la manera de atender, es decir, la atención, cómo ellos focalizan su cerebro y cómo aprenden, es muy diferente a como nosotros aprendíamos. Nosotros sí teníamos, y no había otra manera, que estar atentos durante las horas de clase, las jornadas, y eso que era más breve. Pero hoy día los niños son capaces de tener el computador, el celular, exactamente, o sea, tiene un nombre, el multitask, de que ellos son capaces de hacer 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo, de que son más inteligentes. No, sencillamente han desarrollado esa capacidad porque, claro, una respuesta a la cantidad de estímulos que reciben. Entonces son niños que necesitan otra manera de ser educados, no pueden tener la misma manera de educarse. Hay un libro que es muy interesante, que acaba de publicar una de las personas que más sabe a propósito de bibliotecas en Chile, que es la Constanza Mequis con el Cristian Andante, en un libro que se llama Las bibliotecas escolares del siglo XXI. Y lo que dicen ahí, lo que plantean estos autores, que son estudiosos, son personas, aquí hablamos de la Conimeki, la creadora junto a su equipo del Mineduc, del CRA, los Centros de Recursos del Aprendizaje, que fueron una revolución hace 24 años. Presidenta de IBI, no, directora. Exacto, presidenta del IBI Chile, además, es una eminencia. Y lo que está diciendo es que hoy día las formas de lectura cambiaron, se acabó. El libro es una más. Claro, un libro como este, aprender, no, que estamos hablando de que no todo tiene que ser el libro. Los niños hoy día aprenden por el celular, por un video, están escuchando un podcast o un audio. Es decir, son muchas las maneras de aprender. Se ha diversificado. Y el sistema educativo no se ha adecuado a eso. Lo que quiere es que los niños se adecuen al sistema actual, que es el mismo. Puede haber cambiado algunas cosas, pero hoy día estamos en una coyuntura, estamos en una bisagra que es necesario enfrentar y de manera creativa. Esto no es un libro que quiera oponerse al sistema, es un libro que quiere darle una ventana y decirle, mira, finalmente acá el colegio se abrió, porque la Anita tuvo la feliz idea de decir, bueno, entonces, ¿cómo resuelvo? Porque el problema estaba ahí. Si el niño no quiere, eso ya está, eso estuvo siempre, el niño va a dejar el tratamiento. Pero entonces, ¿qué pasa si no toma las pastillas? Es decir, ¿cómo no se las va a tomar y listo y da lo mismo todo? Entonces ella dice, no, ella pone al colegio, al sistema educativo, haciendo una suerte de compromiso con el niño. Es decir, no quiere decir que eso vaya a resultar, pero es un intento, es un camino de trabajo. Dice, ¿sabes que vamos a hacer un compromiso? Y entonces tú vas a tener una evaluación diferenciada, que no quiere decir que sea más fácil en la biblioteca solo, como pasa muchas veces, y con más tiempo para hacer la misma prueba, sino que es otra forma de aprender que tienen esos niños. Entonces él ya escuchó la clase y lo que va a hacer, en vez de hacer la misma prueba, que son algunos que pueden escribir 3 planas, él va a cantar una canción que él creó con la materia de la prueba. ¿Por qué no? Y que otro haga una poesía, y que otro un dibujo. Yo tenía un compañero que propuso eso, de hecho, en alguna clase. Creo que era en biología, y que él definitivamente dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo presentarte esto de la forma que me lo estás pidiendo, porque me es muy difícil explicarlo de esta forma. Estábamos en media, ya pues más grande igual. Y él preguntó y propuso, ¿me dejarías presentártelo de esta otra manera? Al profesor. Exacto. Y el profesor le dijo, si me entregas los mismos contenidos que te estoy pidiendo en esta opción A, no hay ningún problema, preséntamelo como tú quieras. Pero ahí el profesor estuvo abierto, que él estuvo abierto, de otra forma los mismos contenidos. Exacto. Porque en cualquier otra situación, ¿sabes qué? No. Claro, exacto. Aquí se dio el profesor dio la pasada, dejó la puerta abierta y le dijo, perfecto, si tú me entregas lo mismo que yo le estoy pidiendo de otra forma, está igualmente correcto. Pero ¿cómo ocurre que, en el caso de Manuel, vuelvo nuevamente, ¿cuántos de los diagnosticados con este síndrome
a mutuo propio deciden dejar el tratamiento, porque muchos de estos niños se someten a las directrices de sus padres y se van a ir con esa y, no sé, ponle miedo, pon autoridad, lo que sea, pero no van a querer dejar el tratamiento. ¿Cuánto, no sé si un porcentaje, no te quiero pedir tanto dato, pero cuánto es masivo de que estos niños a mutuo propio quiera dejar el tratamiento? Mira, no tengo porcentaje. Es que no hay, pero yo creo que no hay. Pero Ay, de lo que has no, de esto visto. no, claro, de esto específicamente quiénes lo han dejado, quiénes no. No, de eso, de hecho, porque hay muy poco estudio de los efectos específicos de cuando los dejan, cuando lo toman, etcétera, etcétera. Pero por lo menos de la gente que tengo en mi entorno, la mayoría de las personas cuando más niños, ninguno se atrevía jamás a dejarlo. Todos empezaron a cuestionárselo más al ir creciendo. Y ya de más grandes, la mayoría siguen tomándolo, pero solamente en casos súper específicos. O sea, por ejemplo, mis hermanos que siempre tomaron, siempre estuvieron trabajando con el remedio. Uno de ellos decidió solo que no quería tomarlo más y de hecho no se atrevió a comunicarlo en un principio. Sencillamente dejó de tomarlo, lo botaba y hacía como que se lo había tomado. Y después se atrevió a comunicar este ¿Pero no crea dependencia? Crea mucha dependencia. Yo pienso que en el caso, justo en el caso que yo tengo ahora de mis 3 hermanos, ellos ya no se lo toman siempre, sino que se lo toman exclusivamente para los exámenes. Los que están en la universidad, la que está en el colegio, ella sola está tratando de dejar de tomarlo. Pero veo ahora con muchos compañeros que estaban en mi generación, que no lo dejaron en el colegio, sino que lo tomaron siempre, que ahora no lo han podido dejar. Y que sienten mucho esta como carencia, esta incapacidad de hacer muchas cosas si es que no están medicados. Pero en el trabajo ahora. En el trabajo. Yo pensé que no, y hace poco supe... En el trabajo. Yo pensé que no, y supe hace poco que muchas personas siguen tomándolo incluso en el trabajo porque ya generaron la costumbre. Por ejemplo, una reunión que tienen que preparar, una presentación importante. Y si acá el problema entonces es una inseguridad también de tipo emocional. Y allí también estamos ahora horadando a personas que podrían haber encontrado otras maneras de haber solucionado, quizás también con el tratamiento. O sea, esto no es absoluto, si estamos en un terreno, acá nadie tiene la verdad. Lo que sí se puede constatar es que hay un sobrediagnóstico y por lo tanto con ese sobrediagnóstico se está diagnosticando en definitiva a poblaciones que no padecen de este, claro, que no tienen este trastorno, exacto, no lo tienen, son algo volados, son inquietos, pero no lo tienen y están siendo diagnosticados. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños unos años más? Porque ellos ya sienten que sin la pastilla no van a poder ser esas personas de alto rendimiento que tienen en su interior, pero con la pastilla. Sin la pastilla, no. Entonces, yo lo que tengo entendido igual es que la pastilla te ayuda a ir aprendiendo a manejar mejor tus distracciones y este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, como es súper adictiva, sí, hay una línea súper difícil entre ir entre el fondo tener la dosis adecuada, en el tiempo adecuado, en el momento adecuado, y caer en lo que viene a ser la adicción. Entonces, por eso está el problema de la sobremedicación y lo que hablábamos antes, como de finalmente tomarlo porque te dicen que lo tomís y no porque tengáis un diagnóstico real. Y un punto nada de menor, que estamos hablando de la adolescencia, que es cuando el cuerpo se está desarrollando, cuando a nivel hormonal se producen desbalances, pero muy importantes, cuando se está forjando una personalidad, y entonces por eso no hay tantos estudios de qué es lo que pasa todavía con esto. Y nosotros los necesitamos, nos gustaría claramente que esto se tomara como una preocupación por parte del Estado y mirar a estas poblaciones, mirar a estos niños, qué les va a pasar, porque se les está dando una droga que los está ajustando a nivel atencional, pero ¿qué sabemos de otras, de otras consecuencias que pueda tener adversas, por decirlo? ¿Podrá tener A largo plazo. Claro, es que eso no se sabe. Entonces, tampoco se trata de causar pánico y terror, no, sino que decir, ¿podemos mirarlo?
hablemos de este tema. Y este libro lo que quiere es eso. ¿Sabes qué? Hablemos, sentémonos, hablemos en serio. Y por eso también al final viene una propuesta de conversar, cómo trabajar el libro en la familia, en el colegio, en grupos, incluso así como estoy seguro que cuántas veces en reuniones de amigos uno está hablando con ellos y de repente uno se empieza a acordar cómo en el colegio uno vencía ciertos obstáculos, bueno, no solamente los torpedos para las pruebas, sino que todas las estrategias que uno ocupaba, no sé, yo le hacía clase al comedor de mi casa, por ejemplo, y así yo estudiaba y me lograba concentrar, porque necesitaba explicarle la materia a personas, y como no las tenía, a menos que fuera mi mamá o mi hermana chica, pobrecita, que sufrió esta necesidad mía. Bueno, saludos. Gracias. Perdón, saludos. Gracias. Claro, le estaba aplicando las sillas, pero bueno, pero eso fue mi estrategia, ¿te das cuenta? Y les ponía nombre, y hacía pruebas a las sillas, claro, pero que esa fue la manera que yo encontré. Yo me aprendí la tabla periódica con la melodía de la cuncuna amarilla. Mira, ¿te fijas? Y todavía me la sé. ¿En serio? Mira que... La tabla periódica de los elementos, chuta. Con la cuncuna amarilla. Podríamos empezar a ver. ¿Cómo dice? Pero te fijas, entonces, este tipo de cosas que uno sale, de testimonios que uno puede decir en broma, pero imagínate cómo le puede servir a otros niños y decir, oye, ¿qué pasa si me aprendo así la tabla periódica? No se me había ocurrido, porque no todo el mundo tiene que ocurrirse. Oye, mira, voy a probar así, o escuchar, yo me grababa también en un cassette porque tengo también memoria auditiva, es decir, todo eso hoy día yo creo que hay que introducirlo en el colegio a la hora de ver que hay niños que no pueden aprender estas cantidades feroces de materia, como se quiera. Había un compañero que se grababa leyendo la materia y después iba a clase escuchándose a sí mismo, constantemente. Y se escuchaba, ni siquiera estaba pendiente de lo que estaba escuchando. Pero se dio cuenta que si estaba de fondo, le quedaba. Yo me claro, los resúmenes. Es decir, son estrategias para ordenarse, para aprender. Y qué bueno poder compartirlas. Y eso es lo que también propone el libro, pues conversar este tipo de cosas que son de repente así como hoy, qué divertido, pero es divertido, pero pucha que es útil. Es decir, como que rico haber sabido que me hubiese enseñado tu canción, es decir, en feliz me habría oído fantástico porque me lo habría aprendido mucho más rápido. Quizás hubiera sido química. Sí, de hecho, ahí tenemos que hablar de una cosa. Teníamos hablando de ciencia. Exactamente. Y tuve curiosidad y hice una exhaustiva investigación por Google respecto del síndrome de déficit atencional y encontré cosas como muy interesantes y muy curiosas para mí al menos, donde hablaba de los niños con este síndrome, por lo general vienen de padres con este mismo síndrome. ¿Eso ocurre? ¿En tu caso, con tus hermanos? Que sí, y yo diría que sí. No vamos a mirar ese lado. Se dice que sí. Demasiada verdad acá. Sí. De hecho, leí hace poco que se estaba estudiando la enorme posibilidad de que hubiese... Claro, de que fuera un carácter muy hereditario. Igual, como decías tú, yo creo que influye mucho. No soy experta en el tema tampoco, pero yo creo que influye mucho. Yo creo que influye mucho igual el entorno, que es lo que decías tú, o sea, los colegios, la familia, el multitasking, la cantidad de información a lo que uno está todo el día metido, entonces creo que todo eso igual influye. Y otra cosa que también me causó mucha curiosidad, de que a los niños les genera hiperactividad, lo que no le genera a las niñas, o por lo menos es lo que yo leí, que a las niñas este síndrome le genera como el sentido contrario. No hay inactividad, intentan estar tranquilas, mientras que el niño está revoloteando de un lado los a hombres, otro. claro, como... Yo sé que igual son cosas distintas. Pero depende, que, claro, pero generalmente eres más el niñito. déficit atencional no siempre viene acompañado de hiperactividad, pero Claro. la verdad es que la mayoría de las veces, o sea, es más posible la hiperactividad en niños que en niñas. No sé por qué. Sí, sí. Pero debe, claro, ahí tienes, mira, ahí tú aludes a otro tema importante, ya que tenemos en el público a personas que son del mundo de la ciencia.
que tú no puedes medicar igualmente entonces a una niña que a un niño. Esto no es un medicamento universal, porque ya está comprobando que la hiperactividad, que también que es una de las modalidades en que puede darse este síndrome, adquiere distintas características en los sexos. Entonces tiene que ser quizás la graduación, o la graduación se dice, graduación. Tendría que ser distinta para hombres y mujeres, pero eso no se establece, porque ¿Pero no hay será estudio. así cuando son tan chicos? Sí, es decir, lo que pasa es que uno de los grandes problemas que hay que hoy día en toda la industria farmacológica en general, es decir, farmacológica y luego para los que somos pacientes, es que nos tratan a hombres y mujeres exactamente igual. Y nosotros los hombres y las mujeres somos absolutamente distintos en nuestro organismo. Y jamás nos planteamos que las mujeres tenemos que tener quizás la misma droga, pero en distintas dosis. La dosificación quizás tiene que ser distinta. Cuestiones básicas así no nos planteamos. O sea, insisto, yo no sé, pero tengo entendido que eso igual tiene más relación con edad y con peso, con cosas de ese estilo. No. Pero lo digo porque justamente me lo planteaba un médico. Y me decía, era una médica en realidad la que me planteaba, nosotros las mujeres tenemos distintos comportamientos, pero no estamos estudiadas, porque el universo, cuando se hacen los estudios por parte de la farmacéutica, lo hacen con poblaciones masculinas o mayoría masculina. Entonces hacen como ponen la generalización y listo, pero no lo hacen en mujeres, en hombres, todos los remedios, algunos sí, por supuesto. Pero bueno, son temas que hay que siempre debatir, eso es. Y de hecho debatamos, abramos el panel. ¿Quién quiere decir algo de lo que se haya dicho, por favor? Eso, pobre que discrepen. Personas de la ciencia. Las personas de la ciencia. Sí, no, solamente quiero agregar que la parte psicológica, el desarrollo neurológico de una niña y un niño son absolutamente diferentes, y a nivel de neurotransmisores, los hombres como género terminan de desarrollarse a los 26 años, la mujer termina a los 20. Y ahí también otra dato importante que se tiene que tener en cuenta, sobre todo con el famoso Ritalin, que es lo que le dan a los niños para que sean niños silla, pero al final de cuentas lo que te produce, como no lo digo por ustedes, de que no se saben los efectos, más o menos, pero más allá del trastorno emocional, la autoestima, sin lugar a dudas que si se sigue con una dosificación de droga por tanto tiempo con una persona ya adulto joven, claro, definitivamente hay un cambio neurológico, porque tus neurotransmisores, en vez de haber habido conexiones importantes, dejaron de estar. Entonces del Ritalin pasas a otro medicamento y pasas a una depresión porque tus neurotransmisores no se conectaron. Entonces me la pasas a una enfermedad, a una patología. No hemos dicho que también que produce insomnio, entonces tienen que tomar pastillas para dormir en muchos de los casos. No se Pérdida de apetito. Imagínate a esa edad, tienen que tomar la pastilla para la concentración en la mañana Y de en ahí la noche sumar otra, y sumar otra, exacto, y etcétera. Exacto. ¿Alguien más quisiera agregar de lo que ya se ha dicho? Yo creo que es importante como las diferencias como puntos que se pueden tocar a partir de un síndrome o un trastorno, como que, claro, en su minuto, bueno, yo conozco a la Anita, conozco un poco la historia con algunos relacionados, entonces me hacía sentido como el hablar de este tema y exponerlo por ser un tema poco como conversado en la sociedad, pero ahora como en este diálogo, o sea, de partida nos damos cuenta de que hay una crítica como a la forma en que nos estamos educando, porque no nos estamos siendo capaces de adaptarnos desde que tenemos diferentes maneras de aprender como personas todos normales, de que tenemos personas con distintas condiciones y distintas facilidades, y de que estamos en un mundo que está cambiando, o sea, la transformación digital que está viviendo el mundo nos está llevando y que la educación todavía no se ha adaptado. También creo importante como todo el tema médico que hay detrás, como todo el tema biológico, todos los desarrollos que nos comentaban, pero como que creo que es súper importante también lo que se mencionó como de lo que genera la persona. Como yo me acuerdo de tener compañeros que tenían este trastorno o este síndrome, y también se daba esto de como, no te creo, como no, si es mentira, si estas pastillas son cualquier cosa. O por el otro lado, de como me dejo de tomar las pastillas, que te lo digo en un ejemplo real, o sea, yo tenía una compañera que le iba pésimo en el colegio, se tomó las pastillas
y anda a saber tú por qué, le empezó a ir increíble, empezó a sacar puro 7, y como, ¿cómo juegas tú con la confianza de un niño que si no se tomó un remedio se sacó un 5, pero si se lo tomó se sacó un 7, y como cuánta relevancia le estamos dando a la nota que se está sacando un niño de sexto básico, incluso de pre-kinder, o sea, como, realmente me importa que mi niño esté completamente enfocado, como ¿qué pasa a la misma persona y al entorno que está acompañando a este niño que está teniendo eso? Entonces, me gusta mucho que al final, y tomo mucho la palabra que dice Vivian, como más que sea como súper dramático, como estamos emitiendo un juicio, estamos dando una opinión y estamos abriendo un tema, y me gusta mucho que se cierre como con una puerta abierta a como seguir discutiéndolo, porque creo que puede dar paso a que se generen estas mini conversaciones y otras cosas que en el futuro nos pueden seguir cuestionándonos. ¿Por qué estos niños están en las nubes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hacer hoy como padres o comunidad escolar si detectamos un niño con déficit atencional? Aquí la especialista. Sí. Viven ¿Qué- y Anita como, ¿qué? Sí, y pensé que estaban hablando como padres, pensé que estaban preguntando como madre. No, pero padre como en general. ¿Qué querría, a mí me gustaría, yo le daría solamente un pequeño, entonces, ¿qué querrías tú, Anita, que pasara a nivel del sistema educativo? Vamos Si quieren me voy. pero me parece lindo y también ir a ese espacio como de lo que uno aspira. Si los seres humanos necesitamos imaginar, la imaginación es lo que a nosotros nos permite vivir. Sin imaginación, sin anhelo, sin esperanza, el ser humano deja de, o sea, se convierte en un ser vivo, pero no en el ser humano que está llamado a ser. Si hoy día en el día del libro estamos hablando de decir, ¿qué libro? Un Cervantes, que en su locura, ¿cuál era? La imaginación, el salir de esa casa en la que lo tenían encerrado, el que le queman los libros, ¿por qué? Porque son los que alimentan su imaginación. Y yo creo que el añorar, el pensar, el imaginar un mundo distinto, mejor, es lo que nos ayuda, nos impulsa a amanecer otro día con esperanza y con fuerza. Así que, Anita. De las pocas cosas que no han cambiado en los últimos 100 años son las salas, o sea, en los últimos más de 100 años, cientos de años, que no han cambiado son las salas de clase. Entonces igual es increíble viendo como todo lo demás ha cambiado tanto y tan drásticamente que esto siga funcionando exactamente igual, con el profesor adelante, con todas las salas igual, con los 40 niños adentro y con todo el tiempo de espera dentro de la misma sala. Y al mismo tiempo hay cada vez más carga más carga de currículum en todos los ramos que no tienen rama creativa, como decíamos antes. Entonces todos los días que no son martes feliz son los que importan. Y el martes feliz es el único día que en realidad a nadie le importa. Y es el único día que debería ser potenciado y que debería importar. Es decir, las clases de artes plásticas, que digo, qué antiguo, perdón. Se llaman ahora arte como arte. No, se llama en educación tecnológica. Sí, yo también tenía, también, Técnico técnicas manuales, también manual. tuvimos técnicas manuales, ¿verdad? O sea, no digo que importen más que las otras cosas, Pero que ¿cómo puede ser que no importen? Que importen igual, que mucho. suban. Imagínate que hagan un bordado de todo, no sé, el cuerpo humano. Es decir, ¿cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a aprender esa persona en cada puntada? Es decir, acá lo que falta es que yo creo que es creatividad, es imaginación, y como dice la Anita, si es dramático, hay que empezar a pensar cómo es posible que no hayamos cambiado la sala de clase. Y estamos pidiendo resultados diversos. No los mismos resultados que antes. Antes era la carrera funcionaria, que la persona fuera al colegio y claro, y vivían hasta los 50 años, 55 años, y chao, pero hoy día no, hoy día van a vivir hasta los 80 y 90. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con esa persona que no supo desarrollar su imaginación, no supo, como decía también la amiguita, cómo poder saber que su potencial es mucho mayor, que sus neurotransmisores pueden tener otras conexiones para poder llegar, ser más? O sea, al niño o al niña que le va pésimo en matemáticas, pero en artes plásticas es un maestro, pero el sistema le va a meter las matemáticas con fuerza si es necesario, pero no le va a desarrollar la parte creativa. Exactamente. Cuando el arte, que lo puede decir ella mejor que yo, es matemática también, pues. Eso tiene que ver con espacio y los espacios, proporciones, perspectiva. exactamente. Todo eso es matemática. Es matemática, música es matemática pura.
Y en tu papel de agente cultural. Agente Iba a decir, cultural. es que se me cruzó el gestora, pero, Sí, no pero importa, no importa. Gente en tu papel literaria. de gente literaria. ¿Cómo, cómo muestras en las nubes a mercados como la Feria de Bolonia? Sí. Fíjate que fue un libro del cual me preguntaban. De partida me llama la atención porque nadie piensa que En las nubes sea un libro que tenga esta temática en su interior. Si lo que piensan es que un niño, nada, que es un libro álbum que puede tratar alguna emoción, educación emocional, que va por ahí. Y la parte artística, por supuesto, que tiene que tener el libro álbum. Pero en este caso produce sorpresa, una grata sorpresa, pero sí ingresan por el estilo, por la calidad artística. Claro, si nosotros no ponemos nada respecto al diagnóstico, nada. Es decir, es un libro que en ese sentido yo creo que atrapa por la belleza en sí que tiene, por ser un libro y que te invita a sorprenderte. Y eso es lo que me pasó, como que se sorprendían. Ahora, claramente es un libro súper arriesgado. Es un libro que no... porque necesitas tener al frente no solamente a un editor, sino que ojalá a un profesor o a un bibliotecario que va a identificar lo que está pasando ahí. Entonces es un libro que necesita más fuelle, necesita ser explicado bien, necesita que llegue a públicos más, digamos, posibles compradores más alerta y sensibilizados con el tema. No es probable que no sea un libro de ranking, no es un libro para de grandes ventas. Sin embargo, es un libro de importantísima venta, porque uno de estos libros le puede cambiar la vida, no solamente a un niño, sino que a muchos, y cambiar la vida verdaderamente, de lo que estamos hablando, de su autoestima, de su desarrollo como estudiante, como persona. Entonces tiene muchos elementos que a mí me motivan y estoy súper contenta de poder representarlo y llevarlo. Bueno, me lo llevo ahora a Bogotá. La Feria del Libro de Bogotá empieza la próxima semana, así que estoy ahí a partir del lunes. Tuvimos a tiempo de no tenerte acá. ¿Tú? Y próximamente a Corea. Voy a estar en junio en Corea, que también es un país que yo espero, ellos están súper sensibles a esto, son tremendamente competitivos, tienen un sistema escolar como el nuestro, lleno de... Es decir, los coreanos están incluso mucho más sometidos a esta dictadura de que todos tienen que ir a la universidad, de que todos tienen que sacar excelentes notas. Es tremendo el exitismo que existe en Corea. Así que yo creo que ese es un súper buen mercado para un libro como este. ¿Qué sensación te da, Anita, de verte en mercados tan importantes como Bolonia y próximamente Bogotá y próximamente Corea y próximamente la Luna? No sé. Igual es un poco de incredulidad todavía porque suena lejos, po. Son lugares que suenan súper lejanos, o sea, Corea suena muy lejos. Y es muy lejos. Por eso. Entonces igual obviamente... Según la Tierra debemos estar abajo. No sé, debe ser el hoyito, no sé. Exactamente. No, pero genial. Orgullo y harta felicidad en realidad. Tengo una curiosidad, perdón, pero irme más por la labor de agente Vivian. ¿Qué es lo que busca en ¿qué es lo que busca en el extranjero con un libro como este? ¿Un proveedor, editorial? ¿Qué es lo que se busca para que llegue al mercado? Bueno, ahí está lo difícil, porque un agente, o como en mi caso, yo represento muchos libros, entonces es complicado saber exactamente qué ofrecerle a quién. Y para eso tú antes de la reunión tienes que ver los catálogos. ¿Qué tienen en su catálogo? ¿Qué es lo que han hecho
porque si bien puedes ofrecerle algo fuera de la caja, digamos algo distinto, llamativo, pero ellos van a querer reforzar su catálogo. Entonces, ahí lo que tienes que buscar es a editores, que son los que compran derechos, porque la gente lo que vende, yo no vendo el libro físico, sino que lo que vendo es el derecho a ser reproducido. Entonces el libro puede ser reproducido en otro país, y eso es lo que se vende. Y si se reproduce es porque se ha detectado que existe un público que querría comprar un libro así. Yo creo que este es un libro que debiera tener, debería tener muchísima venta, porque esto no es un problema solamente en Chile, el sobrediagnóstico que hay del trastorno, el síndrome de déficit atencional. Esto es un problema global. Y me encantaría que lo compraran de todos los países y pudiera estar en librerías, porque creo en todas las librerías y en las bibliotecas, porque yo estoy segura que es un libro que puede cambiar la vida de muchos niños, pero no es fácil tener que convencer, porque hay que pasar varias barreras y convencer a la persona que tengo al frente de eso, más aún cuando son reuniones acotadas. Entonces un rato en el que uno tiene 50 libros, es decir, 50 y es poco eso, muchos más, y los que uno tiene que hablar. Entonces uno dice, ¿qué libro le voy a mostrar a tal persona? Y nada, la intuición, también saber de qué país viene, qué está pasando ahí, y uno empezar a... ¿Qué tradición tiene esa editorial? Si, por ejemplo, si ha trabajado con libros educativos, si tiene buenas ventas en las bibliotecas escolares, entonces ya, para que pueda interesarse. Es el caso que ocurre en el caso de él, citando Liberalia, la editorial aquí presente, de las autoras portuguesas, la autora de Chiara Cono y Ana Saldaña. Por ejemplo, quiero entender que de lo que se ve en Portugal es la misma situación que se puede ver acá en Chile. Exactamente. Sí, somos países que tenemos características bien parecidas, Portugal y Chile, fíjate. Por eso es un muy buen libro, pero es bueno que tú cites a Liberalia, porque estos libros son libros arriesgados. Estos no son libros, insisto, como decía antes, libros sandía calada. Entonces el libro es bonito, listo, ya, yo sé que lo voy a vender. Estos son libros que requieren una mediación. Por lo menos para públicos acá en Chile se requiere que este libro sea mediado. En este caso a Rosana Montalbán le va a tocar un trabajo bien importante en lo que es la comunicación del libro a grandes públicos, pero después viene el trabajo que Liberalia tiene mucha experiencia para ir a los colegios, para hablar con los encargados de las bibliotecas, con los directores de estudio, de decirles, mira, aparece este libro y está hablando de este tema. Es un libro que es desafiante, y eso es bonito con los desafíos. ¿Quién la quiere fácil? ¿Cierto? No, pues no, bonito, y puede cambiar vidas. Eso es lo lindo, y vidas de niños de hoy día que están ahogados. Te digo que lo que decían recién, es cuántos compañeros de ellas que tomaban la pastilla, pero yo supe hace una semana que una profesora se lo mostró a una niñita de chiquitita, así como dices tú, tiene 10 años, y ella dijo, yo dejé la pastilla, y le había dicho a su mamá, pero ella con esa valentía, pero son pocas los Manuel o las Manuelas, son pocos, por lo mismo que por lo que tú establecías, que hay un desafío, hay una presión muy grande social, muy grande, y ahí estamos nosotros. Bueno, para ya finalizar, primero agradecerles, Ana, Vivian, por estar acá, por conversar de un tema más que bulliciosamente silenciado. Sí, porque qué fácil es para los niños para que estén tranquilos versus fomentar su talento, fomentar sus ganas de crear, de buscar colores, de enfrentarse a la vida
de una forma distinta a la que yo la puedo ver, que tú la puedes ver, que tú la puedes ver, o quienes nos están viendo a través de redes sociales también nos pueden ver. Y decir también, Ana, que es un libro bello, bello en la ilustración, porque está perfecto, juega mucho con manchas de colores, para quienes están en redes sociales también. Manuel es un chico adorable y yo creo que una historia bella, simple y también contundente de la forma donde, y ojalá pueda llegar no solo acá, a más librerías, a colegios, que lo lean padres, profes, que lo lean nuestras autoridades, y que el tema del déficit atencional sea un problema importante y no una cosa que puedes dejar debajo de la alfombra. Exacto. O solucionar con una pastillita. O solucionar con una pastillita, porque una solución fácil, porque que fácil, que fome. Sí. Pongamos un poquito de desafío. Y agradecerles de la forma que lo agradecemos a los amigos de The Libro Show, que es con regalos. ¡Oh, pero qué bueno! Nosotros no regalamos nada, qué vergüenza. Anna Boone, de Camila Cook, Estampas de Niña, de Alfaguara. ¡Ah, qué lindo libro! Vivian Lavín, Muchas gracias. de George Orwell, El poder y la palabra, 10 ensayos sobre lenguaje, política y verdad, editado por Debate. Es un buen libro de Orwell. Aquí tienen un mundo distinto, pues. Él sí que hablaba de eso. Y además, El poder y la palabra, buenísimo. para cada una taza que acredita que estuvieron en los envíos de The Libro Show. Pero qué bueno. Muchas ¡Oh, qué cariñosos Sí. se pasaron! ¡Qué bonito! Ya los vamos a invitar a volar las plumas para hacer el intercambio. Ay, qué vergüenza. No, tenemos que hacer el intercambio natural, obvio. Muchas gracias. Sí, lindo. Y para finalizar, a mí me gusta hablar del futuro. Y en tu caso, Anna Boone, ¿qué hay en el futuro? ¿Qué sería? ¿Qué se viene en el futuro? Sobre todo liberales, sobre todo liberales que están muy atentos y me están mirando desde acá. No. Estoy... No te sientas presionada. No siento presión. Desclasifica. Sí. No, lo que puedas decir nomás, no. No, espero que haya otro proyecto pronto. No, claramente no abordaría la misma temática. Con mi agente. y eso en realidad. Pero yo espero sacar otro pronto que aborde temáticas quizás más de género o de diversidad. Son temas. Vivian Lavín, ¿qué hay en el futuro? Libros, ferias, ¿qué hay de Vuelan las plumas en el futuro? Vuelan las plumas. Bueno, por lo pronto mañana voy a estar conversando con Cristian Albanter, ahí a propósito del libro de las bibliotecas escolares, a las 5 de la tarde, de Vuelan las plumas en la Radio Universidad de Chile. Es un libro que sigue una conversación que yo creo que es bien interesante. Este libro, de verdad, que me gusta porque es un libro responsable, de especialistas, y estoy muy contenta que se abran, es decir, con fundamentos, porque son personas que saben del tema. Hay que cambiar las cosas. Entonces, no es casualidad que hoy día estemos hablando de un libro como este, mañana estemos hablando de un libro de qué es lo que hay que hacer en las bibliotecas escolares. Y la próxima semana, voy a entrevistar desde la Feria de Bogotá, por lo menos en el Vuelan las Plumas, y como agente, voy a estar allá trabajando, y estoy contenta porque la figura del agente literario es muy nueva en nuestro país, y eso habla de que somos un país que tenemos que nuestra madurez editorial todavía no alcanza los niveles que quisiéramos. Somos pocos agentes, y el rol de la gente es muy importante, porque todos esos libros preciosos que estamos haciendo en Chile tienen que ser publicados en otros mercados. Tienen la calidad, tienen todo, pero cómo llegan a esos mercados, ese es el rol, justamente, el rol del agente literario. Nadie, es que claro, que alguien se encuentre con el libro en una red, no, los libros se comercian, y para eso está la figura de la feria o del agente literario, que está ofreciéndole a los editores del mundo, de las distintas
posibilidades de edición, los libros, un catálogo, diciéndole, mira, acaba de salir esto, tengo este otro libro para esta otra cosa. Los libros necesitan viajar y no así, es decir, está bien en Chile y ojalá, tú sabes lo difícil que es que viajen los libros a Argentina, a Perú, un libro chileno en Bolivia, no hay. Entonces esas locuras que nosotros tenemos como latinoamericanos en que estamos encapsulados, tenemos que romperlas y para eso un trabajo como el que yo estoy haciendo, que es bastante titánico, pero es muy bonito, porque también tiene mucho lo que yo hago siempre como periodista, que es contagiar el gusto por la lectura, la pasión, el amor que siento por el trabajo que hacen autores e ilustradores, autores tan importantes y talentosos como la Anita. Así que feliz. Y ahora sí, para cerrar el círculo, leer algo que escribí, que subí a mi Instagram, respecto de las nubes. La historia de Manuel es la de muchos que han sido sumergidos en drogas para fijar su atención en lo que algunos creen importante. Y Abun pone la discusión en la mesa con un libro lleno de color, extremadamente bello, y que nos llama a aceptar e incluir esa particular y colorida forma de ver la vida. En las nubes de Anas Boom Puffs, de Liberalia Ediciones, libro que lo pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a Queleo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Y librariaediciones.com. Eso. Y también todas las librerías. Y toda la y librería. también por internet. Está la venta online. Y también la venta online. Sí, todo. Y sabes que lo quiero comprar de afuera también. Anas Boone, de la autora de Las Nubes, Miguel Lavín de Vuela las Plumas. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Gracias. A los presentes, gracias.